En los últimos 60 años la violencia en Colombia ha dejado miles de paisajes destruidos y al pueblo le ha tocado ser protagonista de masacres sin sentido que solo dejan terror y miedo en las comunidades. La violencia ha transformado su estrategia múltiples veces, pero siempre son los mismos los que pagan los platos rotos. El orden social rural, en cuanto al control y al dominio político de la población y el territorio, sigue estando en manos de unos pocos. Los paramilitares nos mataron más de 16 jóvenes en menos de 20 días. Somos totalmente olvidados por todos, pero de igual seguimos ahí, seguimos trabajando. También hay rumores que el que llegue allá es porque es auxiliador de la guerrilla, que todo el que llegue a la región lo van a asesinar. La violencia y el congelamiento del orden social rural dio como resultado la extrema victimización de los grupos sociales en mayor situación de vulnerabilidad. Campesinos, mujeres, indígenas y afrocolombianos. Hemos tenido varias interlocuciones con el Estado nos responde, no hay garantías, no hay ninguna posibilidad de regreso, no apoyamos. Las víctimas no tienen voz ni voto, pues hay altos índices de exclusión social y política. El Estado colombiano se ha caracterizado por ser débil y tener instituciones de carácter extractivo. Esto ha generado una indiferencia que se propaga por las instituciones del país e incluso en todos los colombianos, que nos hacemos de la vista gorda y no tomamos acción para incluir a estas comunidades. Que nos llegue a pedir perdón o no sé qué, pero que nos ayude a nosotros, que nos solucione este dolor que tenemos. Somos dolientes de muchas cosas, entonces que el Estado nos reconozca, nos apoye. Un protagonista de esta situación son los paramilitares o las AUC. Estos grupos surgen como respuesta a la violencia por parte de las guerrillas de izquierda y la ausencia del Estado en las periferias del país. Ante la debilidad e indiferencia institucional, estos grupos se ven obligados a tomar justicia con sus propias manos. Esto originó un aspecto determinante en la evolución del conflicto armado, la intervención de estos grupos paramilitares y en menor medida de las guerrillas a involucrarse en la política local y regional. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? ¡Que me juzgue el mundo por guerrerista! Estos grupos terminaron minando el ejercicio de la democracia apelando a la despolitización del campesinado y la coerción armada. De hecho, el alcance de los paramilitares en el 2002 fue alarmante. Tenían influencia en por lo menos 35% de los senadores electos del país. Todo esto se resume en una lucha por el control y posesión de tierras, pues estas se volvieron la forma de generar ascenso en el orden social. Se desató un proceso de expropiación de derechos de propiedad y con ello la consolidación de la estructura inequitativa de la propiedad rural. Esto conllevó a que las comunidades más vulnerables dejaran de percibir el Estado como ente regulador y mediador que garantiza la seguridad y la propiedad privada. El Estado se ha convertido en una continua contradicción en el que la ley se acata pero no se cumple, el crimen no se castiga y el contrabando se tolera. La violencia en Colombia no solo afectó a los campesinos, sino también a los líderes, las organizaciones sociales, los sindicalistas y maestros. La expresión de violencia se ha evidenciado de dos maneras: las masacres y la violencia homicida. De esta forma, los grupos armados buscaban deteriorar el entorno democrático, la destrucción de la confianza de los individuos, destruir la libertad e imponer la violencia para la dominación y el control social. Los asesinatos y las diferentes agresiones contra los habitantes de la vida rural eran de conocimiento público, es decir, el Estado y la mayoría de los habitantes de Colombia sabían de estos actos. Encontramos entonces la indiferencia de los colombianos como forma de violencia, en la que nosotros somos partícipes. Mientras estamos viendo este video, en el país hay miles de colombianos que viven con miedos o recuerdos tan fríos como la violación de su madre, de su hermana o incluso el asesinato de su padre. La idea de nosotros con este video, un poco frío, es invitarlos a que los contenidos de esta clase no se queden en el papel. Ahora que conocemos solo un poco la triste realidad de nuestro país, sigamos informándonos y apropiémonos de las instituciones
para generar cambio que, aunque hay mucho por hacer, nuestro granito de arena nos sobra. Aunque no es obligación de nadie, es deber de nosotros y de todos los colombianos devolver la confianza de las instituciones. La única manera de hacerlo es apropiándonos de ellas y entender que estas son el reflejo de las personas que lo componen, nosotros. Nos falta asumir el rol y entrar en acción. Por un país que, fallido o no, vale la pena.